El día de hoy vamos a meditar en la carta a los Hebreos. Ya estamos en el capítulo 13, el versículo 1 del capítulo 13. Comienza diciendo lo siguiente: el amor fraternal, permanezca el amor fraternal. Ante todo lo que ya saben, ante todo lo que les ha explicado, toda la parte doctrinal sobre Cristo, sobre quién es Cristo, cuál es su obra de Cristo, lo superior de la obra de Cristo sobre la ley, tiene que permanecer en la iglesia el amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? El amor entre hermanos en la congregación. El amor que se funda en el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Es decir, desear el bien unos a otros, ser benignos unos con otros, ser misericordiosos unos con otros, así como el Señor lo fue con nosotros. ¿Por qué es importante que nos esforcemos porque permanezca nuestra vida en amor unos con otros? Porque el amor en la iglesia, hermano, entre nosotros revela a Cristo. Dice Juan 13:35, Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si algo se caracteriza a la iglesia del Señor es que ha de haber amor entre nosotros. Sobre todo y sobre toda situación de crisis o dificultad que pasemos, debe permanecer el amor entre hermanos. Como en una familia, hermanos. A veces tenemos nuestras discusiones en la familia, ¿verdad? Hijos entre hermanos, papá con el hijo a veces, pero sobre todo permanece el amor. La familia sigue unida. Nos perdonamos, pedimos perdón y perdonamos y seguimos adelante. Todo malentendido, toda malicia, todo aquello malo que Satanás quiera sembrar es ahogado por el mar de amor que debe haber en la iglesia. El amor es importante porque va a revelar a Cristo. Nos da la seguridad de que estamos en Cristo, de que realmente somos hijos de Dios. El amor, ¿qué es? Perdonar, sobrellevar las cargas. Eso nos da seguridad. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos, tenemos certeza, tenemos seguridad de que hemos pasado de muerte a vida. Es decir, de que hemos nacido de nuevo. ¿Quieres tener seguridad, hermano, hermana, de que ha nacido de nuevo? ¿De que es un cristiano de verdad? Dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. A pesar de nuestras diferencias que pueda haber, nos amamos. Amamos a nuestros hermanos. Deseamos su bien a pesar de las diferencias que puedan haber. A pesar de las diferencias y ofensas que a veces puedan haber. ¿Hay ofensas? Claro que hay ofensas porque somos seres humanos. Hay ofensas, pero sobre todas esas cosas son hermanos, se aman. El amor permanece sobre todas esas cosas. ¿Cómo permanece? Por el perdón, por la misericordia, la gracia practicada entre los miembros de la familia. Y aquí en la iglesia también ha de ser lo mismo. Si hay en algún momento ofensas, diferencias, ofensas tal vez de manera no intencionada, o si hubiese de manera intencionada también, igual, ¿qué debe predominar? El amor. Perdón, ¿sí? Misericordia, gracia. Es la única manera, hermanos, que podemos sobrevivir. A través del perdón, la gracia y la misericordia en nuestras vidas aplican. Si vamos a exigirnos perfección unos a otros, el matrimonio estuviese desaparecido. Pero ese es el amor, amén. Sobrellevándonos las cargas unos a otros, soportándonos unos a otros en amor, dice Efesios. Por eso, cuando nosotros entendemos eso, hermano, y decimos, a pesar de, yo amo a mi hermano, a pesar de esto, y yo voy a seguir amando a mi hermano, a la iglesia, al Señor, a pesar de las pruebas que han venido. Eso nos da la seguridad de que realmente usted es un hijo, una hija de Dios. El amor en su vida, en nuestras vidas. Y sobre todo que esto agrada a Dios, vivir en amor. Vivir en amor demanda negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para amar a otro. Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo perdona, todo lo cree. Eso demanda negarnos unos a otros. Y eso agrada a Dios. Por eso dice el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que Dios expresa. Mirad cuán bueno, cuán delicioso, cuán agradable es para Dios ver a su iglesia viviendo juntos en armonía, siendo de un mismo sentir. La ética cristiana dice, sed de un mismo sentir, pero no pensamos igual y no nos ponemos de acuerdo. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, amén. Cuando nos ponemos de acuerdo, vamos a ser de un mismo sentir, ¿no? De esa manera, negarnos a nosotros mismos. Por eso dice, permanezca el amor fraternal. Luego el versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad,
porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. Aquí el llamado es a dar un buen testimonio, a mostrar que Cristo vive en el corazón del creyente. ¿A quién? A los hermanos, pero también al mundo entero. Amén. La iglesia, los creyentes hebreos judíos debían dar testimonio de que Cristo moraba en sus vidas, que ellos estaban en el nuevo pacto viviendo. ¿Cómo? Dando testimonio, permaneciendo en amor la iglesia y dando testimonio de ser personas renovadas por Cristo. No olvidéis de la hospitalidad. ¿Por qué menciona la hospitalidad? Porque en esos tiempos, hermano, en esos tiempos la hospitalidad era un valor bastante apreciado y un valor de alta estima, de alta consideración aquellos que eran hospedadores. Tanto que en los requisitos para obispos o ancianos, uno de los requisitos era ser hospedador. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, pues, no era como ahora. No es tanto problema ahora cuando uno viaja de un lugar a otro, ¿verdad? En 8 horas duermes en el bus, no tienes necesidad de hospedaje. Y si es de un solo día, te vienes durmiendo. Claro, los que pueden dormir. Y si no puedes dormir, igual vienes descansando, de alguna manera, ¿verdad? Pero en esos tiempos no era así, pues, ¿no? Los viajes tenían que ser en el día. En la noche nadie se iba a viajar. En la noche tenías que hospedarte en algún lugar. Y en esos tiempos, como ahora, la maldad era bastante. Habían hospedajes o mesones que eran como cuarteles. La gente venía, tiraba ahí sus mantas y se echaba a dormir. En esos lugares abundaban los ladrones. Eran lugares de mala reputación generalmente. Sucios, no había un aseo, no habían hoteles, hospedajes como hoy día. Entonces, en esos tiempos sí, la hospitalidad, el hospedar era algo bastante valorado. Bastante valorado. Un viajero que se iba desde Babilonia o Ur de los Caldeos, se iba hasta tierra de Canaán o a Egipto, tenía que viajar en el día, en la noche quedarse en un lugar. Entonces dice, sin saberlo algunos hospedaron ángeles, ciudades peligrosas, como en el caso de Sodoma. Cuando los ángeles llegan a Sodoma, Lot los ve que eran gente extraña y se iban a quedar en la plaza y dice, uy, acá no saben a dónde se han metido, y Lot va corriendo y los trae a su casa. Eran tiempos bastante peligrosos. Entonces la hospitalidad era bastante valorada en esos días. Los predicadores, los evangelistas iban de un lugar a otro, caminaban, predicaban. ¿Dónde se iban a hospedar? La iglesia era llamada a poder albergarlos, hospedarlos. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad. No quiere decir que hoy día ya no debemos ser hospitalarios, solo que ya no es tan valorado como en el tiempo antiguo. Ya no es tan valorado, porque el que menos tiene lugar donde quedar, ya no es como en los tiempos antiguos, esta necesidad de hospedaje, no es tan apremiante. Claro, si vienen hermanos, lo llevamos a la casa, a buena hora. La iglesia también, si han venido, a veces venían hermanos de otros lugares, habilitamos y los hospedamos, pero no es una necesidad tan apremiante como era en el tiempo antiguo. Y la motivación, hermano, es el servicio. No pensemos que era el hospedar a ángeles, porque los que hospedaron ángeles, hospedaron sin sin saberlo. Muy bien, entonces el testimonio era muy importante y es hoy día también. Luego de hablar del amor y la hospitalidad, en el versículo 3 va a hablar de la misericordia con los presos. Dice, acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo de ellos. Identificarnos con los que sufren. En el tiempo antiguo también era el acordarse de los presos, ir a visitar a los presos era una virtud bastante valorada por la iglesia y por el mundo también. En esos tiempos, generalmente a los presos no tenían su ración de comida, como hoy día. Un preso en la cárcel tiene asegurado comida para todo el año, ¿verdad? Tiene asegurado comida y hospedaje, un preso. Mientras afuera tiene que robar para comer a veces, ¿no? Y a veces se queda sin comer. Una vez que lo atrapan, lo meten a la cárcel y tiene comida asegurada para todo el tiempo que va a estar preso. Bueno, pero en ese tiempo no era así, ¿no? Los presos estaban presos y nadie les daba comida, el Estado no estaba dándoles comida. Gente bien intencionada, gente caritativa iba y repartía comida. Y la iglesia se podía identificar muy bien y era lo que aprovechaba la iglesia para dar testimonio del amor de Cristo. Y era bien valorado eso, ¿no? Era la manera en que mejor podían dar testimonio del amor de Dios en el corazón. Era la necesidad más apremiante, hospedaje, visitar a los presos. Si vamos a ayudar como iglesia, tenemos que priorizar lo más urgente en nuestra
realidad. ¿Dónde hay más necesitado? ¿Dónde hay más urgencia? De repente, no, voy a poner mi hospedaje y vamos, la iglesia va a ser hospitalaria, pero ahorita no es una necesidad, no recibimos a diario visitantes que lleven la palabra. El ser hospitalario no sería una necesidad tan apremiante como en el tiempo antiguo. Tal vez hoy día la necesidad más apremiante sería dar alimento, sustento a cuánto extranjero que está por aquí, tal vez, ¿no? Podría ser eso, ¿no? Ahora, lo de la cárcel, ya claro, también hay que visitar, hay ministerios carcelarios también hoy en día, ¿no? Satisfaciendo la necesidad espiritual más que todo. Muy bien, entonces, en otras palabras, la iglesia debe dar testimonio, debe aportar, debe dar de su amor a la sociedad en las necesidades más apremiantes que tiene. Podemos resumir eso. Amén. La sociedad, la iglesia misma. Luego, parte de lo que es el testimonio cristiano, la vida práctica, va a hablar de la pureza del matrimonio, el versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Es un honor para toda familia el matrimonio. Y no solamente el matrimonio, sino el hecho sin mancilla. Es decir, que no haya infidelidad, ¿no? Que el hecho no sea manchado. Cuando habla del hecho, más se está refiriendo, es una manera de decir que no cunda el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual, en otras palabras, la infidelidad, ¿no? Entonces, está refiriéndose a eso. La palabra lecho hace referencia a eso, a que la intimidad del matrimonio no sea manchada. Muy bien, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por ejemplo, los pecados sexuales son los que más impactan, los que más golpean y los que más manchan a la iglesia ante el mundo. Si en el mundo mismo, ¿no? En el mundo mismo, los pecados de infidelidad, inmoralidad sexual crean noticias, ¿verdad? Noticia y chisme, ¿no? En la iglesia mucho más, ¿no? Problemas de inmoralidad, de infidelidad, problemas de matiz sexual dentro de la iglesia van a dañar, manchar el nombre de Cristo. Si bien todos los pecados son iguales, ¿no? Ante Dios, ¿no? Es un pecado ante Dios, un adulterio también, pero las consecuencias son diferentes. Amén. El impacto es diferente, son diferentes. Y tienen que ver, cuando hablamos del testimonio de Cristo en la iglesia, son pecados que manchan, dañan la imagen de Cristo, que es la iglesia. Por eso es que la iglesia a veces tiene que poner también firme en este tipo de pecados a través de la disciplina, ¿no? Que se practica dentro de la iglesia también en estos casos. Luego el versículo 5 y 6 habla del contentamiento y la provisión divina, el carácter del creyente. Dice, sea vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Algo que en todo tiempo sufrimos los seres humanos, la provisión, trabajar para tener plata, para poder sustentarnos. El incrédulo trabaja, el creyente trabaja, todos trabajamos y todos queremos tener platita, queremos tener los ahorritos para poder sustentar y asegurar el sustento en la familia. Pero los creyentes no podemos caer como el mundo, ¿no? En lo que es la avaricia, el tener cada vez más, ¿no? Sin pensar en los otros, en los demás. El avaro, ¿qué hace? Él quiere tener más. Y por el hecho de tenerlo nada más, por el gusto de tenerlo, de tener plata. Entonces, sea vuestra costumbre, nuestra manera de ser, sin avaricia, ¿no? No estar con miedo, buscando, acumulando, ¿no? A veces por el miedo, ¿no? Nos va a faltar, y si me falta para mañana, y si me falta para el próximo mes, ¿no? Bueno, trabajemos para lo que necesitamos. Si podemos, si Dios nos permite prosperar y ganar un poco más, a buena hora. Sea vuestra costumbre sin avaricia, no quiere decir que no puedes tener un buen trabajo en el cual, o nuestros hijos, nuestra descendencia en el cual gane buen dinero, no quiere decir eso. Puede ser una persona que tiene para el día, pero es un avaro, no quiere gastar ni para comer, ¿no? Y tiene su platita. Hay indigentes gente que pide limosna y que son avaros. Mueren el colchón lleno de plata. Hay gente que tiene mucho dinero y es un avaro y quiere tener más también. No está en la cantidad, sino está en el corazón. Sea vuestra costumbre, vuestra manera de ser, vuestra manera de pensar, vuestra manera de actuar, sin avaricia, contentos con lo que tenéis. El contentamiento, estar conforme, estar agradecido con lo que tenemos. No es conformismo. El conformista es que se contenta con lo que tiene, pero en el sentido en que ya tampoco quiere prosperar. No se esfuerza. El creyente debe esforzarse cada día. Si es estudiante, por estudiar, por tener mejor calificaciones. Si es un trabajador, esforzarse. Si tienes un negocio, esforzarse. Pero no
sea para tener más y no compartir con el resto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos pensar que nuestro sustento depende de Dios, en su palabra, el Señor en su promesa. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Dios no nos va a dejar. Amén. Él va a darnos cada día lo que necesitamos. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hermano. Dánoslo hoy. Y es importante, hermano, que podamos experimentar esto. Dar un paso de fe y experimentar el pan nuestro de cada día. A veces queremos ver para tener seguridad y confianza, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted? No tengo nada, eso, ¿no? ¿Por qué me falta? Tal vez no te está faltando, simplemente estás pasando por un tiempo de prueba en el cual Dios te está probando a depender de Él día a día. No tengo para mañana, pero en la noche o el otro día te llega el dinero, te llega la provisión. Pero Dios no te ha faltado. Y eso Dios quiere, que sepamos que no es nuestro trabajo, no es nuestro negocio, no es nuestra carrera, no es nuestra profesión lo que nos va a dar el sustento y la seguridad del sustento. Es Dios. La carrera, el negocio, el trabajo, tenemos que esforzarnos, ¿sí? Pero eso no es la fuente de nuestro ingreso, nuestro sustento, es Dios. Y si tenemos ese pensamiento, hermanos, no vamos a estar temerosos, no vamos a limitar el satisfacer nuestras necesidades tampoco. Sueñe, hermano, amén, sueñe con tener una cosa, otra cosa. Póngalo en las manos del Señor y no vea en su sueldo, no vea en su entrada, en su ingreso. Vea y pídale a Dios que Él es el que provee. Bendito sea el Señor. Bien, el contentamiento, el agradecimiento a Dios, la confianza en Dios debe tener el creyente. Luego el versículo 6, que es el último, dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios es mi ayudador, no voy a temer lo que el jefe del trabajo o el trabajo me pueda hacer. Trabajamos, cuando Dios abre las puertas de un trabajo, estamos ahí, haremos lo mejor posible, nos esforzaremos, amén, sin descuidar al Señor, y no temeré. Estoy confiado que ya viene la crisis, viene la corriente del niño, van a declarar emergencia, sí, pero nosotros confiamos en el Señor. ¿Tomaremos nuestras precauciones? Claro que sí, tenemos que tomar nuestras precauciones. Viene crisis, viene la inflación, en lo que podamos hacer tomaremos nuestras precauciones, pero no dependemos de nuestras precauciones, sino dependeremos de lo que Dios haga en nuestra vida. Pero tenemos la seguridad de que Él no nos va a dejar y no podemos tener temor de lo que haga el hombre, lo que haga la crisis, lo que haga la pandemia. Pasó la pandemia, se suspendieron todo, parecía que nuestra economía se venía abajo. Y sí, por un momento se nos vino, pasamos momentos angustiosos, pero aquí estamos, hermanos, los que hemos sobrevivido a la pandemia. Aquí estamos, hemos comido, hemos dormido, tenemos ropa, Dios no nos ha dejado. Aunque parecía que nos íbamos a quedar sin provisión, esta pandemia nos iba a dejar en cuanto a la economía destrozados, pero no muertos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, el creer en Cristo, el creer en el nuevo pacto y abrazar a Cristo, tiene que llevarnos a una vida de testimonio que agrada a Dios, sobre todo en nuestro testimonio con el mundo. Dios nos bendiga, nos fortalezca y sigamos adelante buscando al Señor.